una de las causas más frecuentes son de etiología viral. Vamos a ver que todo lo que son las infecciones respiratorias, todo lo que son las infecciones de vías aéreas superiores, se van a encontrar en cavidad oral, nariz, faringe, senos paranasales, laringe y tráquea. Significa el 20% de todo el total de las consultas externas de medicina general, la primera causa de visita al médico, una de las principales causas de ausentismo laboral, la mayoría son de etiología viral, y lo que hace rato comentábamos, el principal motivo de antibiótico de forma innecesaria. Según la localización lo vamos a dividir en rinitis, sinusitis, faringitis, laringitis. Según la presentación del cuadro, también vamos a conocer la rinofaringitis como resfrío común, la sinusitis también se puede conocer como sinusitis, la faringitis como faringoamidalitis, que viene a ser de origen bacteriano, y laringitis o epiglotitis. Vamos a ir, ustedes me van a ir ayudando un poco con el tema, ¿ya? Vamos a ir analizando, son conceptos ya básicos que tenemos que tener. Vamos a ver, aquí estamos de guardia en el servicio de urgencias, están bien contentos y les acaban de asignar un paciente. ¿Ok? Este paciente es un hombre de 60 años con diagnóstico de diabetes mellitus, además el paciente es hipertenso, tiene dislipidemia de 10 años de evolución. Y al momento de la consulta, escuchen bien, les voy a preguntar, es un paciente con temperatura de 39 grados, paciente presenta rinorrea hialina, mialgia, cefalea, tos seca y odinofagia de 36 horas de evolución. Tiene una frecuencia cardíaca de 101, el paciente al momento de la revisión está con una temperatura de 38,5, satura 90%, tiene electrocardiograma aparentemente normal, vamos a revisar, la nariz evidentemente está con rinorrea hialina, y en la faringe tenemos esta imagen, hiperémica sin exudado. Los pulmones bien ventilados sin ninguna otra alteración. ¿Qué más les interesaría saber de este paciente? Específicamente de este paciente, ¿qué les interesaría saber? ¿Es paciente hipertenso, diabético, con hiperlipidemias? ¿Qué más les interesaría saber? Vamos chicos, tenemos 45 minutos para las clases. Analicen el caso. No es un caso difícil, no estamos hablando de neumonía. ¿Ya? ¿Qué más les interesaría saber? Nuevamente voy a hacer énfasis. Es paciente con antecedentes patológicos, tiene diabetes, hipertensión y dislipidemia. ¿Cómo sabías eso? ¿Cómo sabía el paciente? Tenemos 25 personas acá. Y les prometo que en los 3 años que doy médicas jamás no me han respondido. ¿Qué más le preguntarían a este paciente? ¿Qué más les interesaría? ¿Se ha tenido COVID? ¿Perdón? La frecuencia. Vuelvo a hacer énfasis. Es paciente diabético, hipertenso, hipotensivo. ¿Qué les interesa saber cuando hacen historia clínica? ¿Y cómo van a saber si está controlado? ¿Se está tomando medicamento? ¿Sí qué? Muy bien, por fin. ¿Qué medicación toma el paciente? No es igual un paciente que sea diabético, hipertenso, que haya abandonado tratamiento, no es igual un paciente que use insulina a un paciente que no use nada. Entonces, ¿qué les interesaría saber? Medicación. ¿Por qué? ¿Ustedes creen que es importante para una rinofaringitis o un resfrío común? ¿Creen que es importante?
¿Sí o no? Sí. Levanten la mano quienes dicen sí. ¿Por qué creen que es importante? ¿A cualquier paciente le podemos dar antigripal? No. ¿Por qué no? Ahorita vamos a ir viendo por qué. Entonces, el tratamiento de este paciente está con metformina, con primeplanida, con losartán, además con atorvastatina. ¿Qué más les hubiera interesado saber si ese paciente tiene inmunización, si está vacunado o no? ¿Ya? Si niega o no tiene antecedentes de alergia, contacto con personas enfermas, también nos ayudará. ¿Ya? ¿Le solicitarían estudios de laboratorio a ese paciente? Sí. ¿Por qué? Digamos que de los 20 que estamos aquí, 15 estamos con resfrío. ¿Les hacemos a los 15 laboratorios? ¿A quiénes vamos a hacer laboratorios? A los con enfermedad de A base. los que tengan patología de base. Este paciente nuevamente diabético, hipertenso con dislipidemia. El paciente que sí hay que hacer laboratorios. ¿Ya? No se realiza a todo resfrío. ¿Solicitarían algún estudio de imagen? Sí. A este paciente. Sí. ¿Por qué? Porque tiene enfermedad de base. Inmunosupresión con la diabetes. Los pacientes diabéticos tienden a ser asintomáticos. Ya, a este paciente, ¿qué estudio vamos a solicitar? Radiografía. ¿Qué proyección? Y Lateral. muy bien. Esa es la radiografía del paciente. Nos vamos a enfocar no tanto en los estudios, los laboratorios son normales. ¿Qué les parece la radiografía? Facilito, normal o patológica, partiremos de ahí. Levanten la mano quienes dicen normal. Levanten la mano quienes dicen patológica. Levanten la mano quienes no saben. Uno y el otro. Radiografía totalmente normal. Diagnóstico del paciente. Resfrío común. Diagnóstico de este paciente. Faringitis. Faringoamigdalitis. Hemos dicho al principio, cuando hemos dicho según el cuadro clínico. La faringitis es más de origen Bacteriana. Una cosa es faringitis y otra cosa es faringitis. ¿Ven a mí de las hipertróficas? Primero nos concentraremos en Guadalupe, ¿ya? ¿Hay pus? No. Etiología. Viral. Muy bien. Diagnóstico. Resfriado común, rinofaringitis. No hay neumonía. La radiografía hemos dicho que es normal. No puede haber neumonía con rayos X normal, ¿ya? Bueno, ahí ya la tenemos. ¿Dónde se va este paciente? ¿Lo internaríamos? No. A su casa. Tratamiento. Una de las causas más comunes de la rinofaringitis ya es la influenza. ¿Ok? Ahorita vamos a ver la diferencia cuando sospechamos de influenza y cuando sospechamos de otro tipo de origen viral. Bueno, entonces, si estuviéramos sospechando de una influenza, estuviéramos pensando en dar oseltamivir, ¿ya? En caso de un resfriado común, ¿cuál va a ser el tratamiento? Lo primero que van a la farmacia y hasta la clínica les den. ¿Ya? ¿Qué tiene el antigripal?
¿Antihistamínico? ¿Qué más? ¿Antihistamínico? No. ¿Qué más? Entonces, el tratamiento es Somático, paliativo. sintomático, ¿verdad? Sí. Muy bien. ¿Por qué es importante saber si la presión está controlada y tratada? Pseudoefedrina contraindicado en pacientes hipertensos. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes, olvídense dar antigripal. Pueden dar paracetamol, evidentemente el paciente está con fiebre. ¿Ustedes creen que les va a ayudar el ibuprofeno? No, ¿Por qué no? porque no hay una inflamación. No hay inflamación. Lo que necesitan es antipirético, porque el paciente lo que lo va a matar de deshidratación es la temperatura. Muy bien. Ayúdenme con esto. El agente etiológico más frecuente del resfriado común es el adenovirus. No. Levanten la mano quienes dicen sí. Levanten la mano quienes dicen que no. Muy bien. La infección por más de un patógeno es poco frecuente en el resfriado común. La infección por más de un patógeno es poco frecuente. Generalmente más fácil. ¿Es por un patógeno o es por más? Bueno, por un... Levanten la mano quienes dicen que es solamente por un patógeno. ¿Quiénes creen que es más frecuente la asociación con más patógenos? Ahorita vamos a saber las respuestas, no se preocupen. El diagnóstico del resfriado común es clínico. Pero es... Levanten la mano quienes dicen sí. El tratamiento antiviral está indicado cuando los síntomas persisten por más de 5 a 7 días. verdadero. El tratamiento antiviral, o sea, los celtamivir, en este caso si fuera influenza, está indicado recién cuando los síntomas persisten más de 5 a 7 días. Sí. Ahí están sus respuestas. Lo único que coincidimos, el diagnóstico de resfriado común es clínico, sí. Generalmente nunca es solamente por un patógeno, los resfriados generalmente vienen asociados a infecciones bacterianas o ya complicados. ¿Ya? El tratamiento antiviral en caso de la influenza tiene que iniciarse inmediatamente después del diagnóstico. Entonces, ahí vamos a ver. ¿Qué va a hacer entonces la rinofaringitis? Va a ser la inflamación de las vías respiratorias superiores, ocasionado generalmente por un virus respiratorio, principalmente las molestias del resfriado común. ¿Por qué vienen? Por rinorrea y congestión nasal. Muy bien. En escolares vamos a ver una incidencia de 7 a 12 episodios al año, en pacientes adultos van reduciendo de 2 a 3 episodios al año, más frecuente en otoño e invierno, la transmisión se da a través de contacto y aerosoles. ¿Cuáles van a ser los síntomas más frecuentes? Vamos a ver la congestión nasal, seguida de estornudo, seguida de faringodinia, tos y fatiga, malestar general. Generalmente se va a producir por lo que es el rinovirus. Muy bien. Seguido de lo que es la influenza, como habíamos comentado, miren, en tercer o cuarto lugar recién estaba el adenovirus, posteriormente viene el coronavirus. El diagnóstico, ya hemos dicho, es clínico, no es necesario realizar o identificar el patógeno, sin embargo, solamente en caso de sospecha ante la influenza. ¿Ya? ¿Por qué? Porque de la influenza vamos a tener esto, la clínica va a ser más complicada, más morosa. ¿Ya? ¿Qué va a pasar? El inicio de los pacientes con influenza va a ser más súbito, va a tener altas temperaturas, el cuadro de mialgias es peor. Y estos sí se tienden a complicar con neumonías en relación al resfriado común. Estos son los casos que deben recibir los antivirales. Antivirales como el oseltamivir, que se debe dar 75 miligramos cada 12 horas por 5 días. Nuevamente, el tipo de influenza generalmente va asociado con temperatura muy alta, mayor a 38. Vienen también con tos, cefalea, rinorrea, coriza, artralgias, mialgias.
El tratamiento viene a ser sintomático, ya vamos a dar medicamentos para la congestión nasal, en este caso, ¿cuáles son los recomendados? Los agonistas adrenérgicos, tópicos orales. ¿Cuál nos sirve para la congestión? ¿Qué ejemplo tuviéramos? Ahí tenemos la pseudoefedrina. La rinorrea, ahí utilizamos mucho cuando nos toca tratar por separado y no con antigripal. Podemos dar una ceftiricina, una desloratadina, que nos ayuda mucho a la descongestión, ¿ya? Para la faringodinia solamente lo que son analgésicos. Para la tos se puede dar algún antitusivo. Tenemos dos, es dextrometorfano, codeína. Codeína contraindicada en pacientes mayores de 60 años. Dextrometorfano podemos dar a los pacientes. Además que la codeína causa alteraciones cardíacas y produce adicción. ¿Okay? Es un medicamento controlado, tanto como el diazepam. Hay que tener cuidado. Agonistas alfa-adrenérgicos, pacientes hipertensos, que era lo que decíamos hace rato, pacientes con hiperglicemia, cefalea, ansiedad, insomnio. Los antihistamínicos hay que tener cuidado, porque si estuviéramos hablando de un paciente que tenga sinusitis y no esté pudiendo tener secreción ya externa, ¿qué va a pasar? Va a producir más aumento de la secreción interna, por lo tanto el paciente puede lograr a producir un absceso, ¿ya? Los antitusígenos, ya hemos hablado de la codeína, pueden causar dependencia. Ahí tenemos el tratamiento que nosotros tenemos en Bolivia, es el oseltamivir, que hemos comentado, cada 12 horas por 5 días. El inicio del tratamiento, ¿esperamos 5 a 7 días? No, se debe iniciar de forma inmediata. Ahora han hecho estudios, obviamente, entre dar oseltamivir o no, dar solamente pacientes, tratar de forma sintomática, ¿no? Entonces, en los estudios se ha demostrado que el oseltamivir sí tiene beneficio. Ya reduce la estancia hospitalaria, mejora el control de los síntomas. ¿Qué es lo que vamos a recomendar al paciente cuando se vaya a su casa? Que al ser un cuadro viral, no vamos a mejorar de hoy para mañana. Que al ser un cuadro viral no necesita pinchazo ni penicilinas ni dexametasona, ¿ya? A este paciente, y el error muy frecuente que cometen, por eso les muestro las imágenes de la orofaringe, pinchan mucho dexametasona. ¿Ustedes creen que este paciente amerita? No, sus amígdalas están totalmente normales. ¿Qué va a pasar si ustedes dan corticoide a un paciente que tiene una etiología viral? Va a inmunodeprimir más, y lo que inició como un patógeno o de etiología viral lo van a inmunodeprimir. El paciente ha pasado a una micosis o a un origen bacteriano. ¿Ok? Penicilinas, ya hemos dicho, totalmente contraindicado. Tenemos que explicarle que la mejoría va a ser recién al tercer día y que el periodo de sus síntomas va a ser entre 5 a 7 días. ¿Por qué? Porque si ustedes no le dan la famosa penicilina, el paciente va a ir a hacerse pinchar a la farmacia. ¿No ven? Entonces, es muy importante a estos pacientes poder orientar. ¿En cuánto tiempo va a ser el control? A las 48 o 72 horas. ¿Por qué? Porque si el paciente no mejora a las 72 horas, estamos pensando que el paciente pueda tener una recaída o que haya empezado con una infección, ¿ya? Y hay que explicar, si usted no mejora, si usted empieza a presentar agitación, la temperatura no baja pese al uso del paracetamol, la tos, que era seco, de origen viral, empieza a ser productiva, verdosa, dejamos de pensar de etiología viral. ¿No ven? Entonces, en estos casos, el paciente debe retornar a la consulta. Muy importante, prevención, higiene de manos, vacuna contra la influenza. Parece tan básico cuando hablamos del lavado de manos en estos pacientes, aunque no crean, es relativo. Viene uno y al día siguiente o a los 2 días viene el papá, el hermano, el hijo, toda la familia contagiada, ¿ya? Entonces hay que evitar, hay que prevenir. ¿Vacuna de la influenza indicada o no indicada? Sí. ¿Cuándo va a estar indicada? Antes de lo que es el cambio de temporada, más o menos marzo a abril. ¿Ustedes creen que a esas alturas del año es importante poder vacunar contra la influenza? No. ¿Ya? Entonces se recomienda la vacunación una vez al año. Si es un paciente fibrótico, ¿recomienda? Sí. Si es un paciente hipertenso, ¿recomienda? Sí. Si es un paciente diabético, ¿recomienda? Sí. Si es un paciente asmático, ¿recomienda? Si es un paciente con EPOC, ¿recomienda? Sí.
Sí. La vacuna ante todo siempre va a estar recomendada, no hay contraindicación. Complicaciones, infección del tracto respiratorio inferior, que el paciente realmente se convierte en una neumonía, que el paciente por los famosos resfríos mal curados empiecen a hacernos una crisis asmática, pacientes que se complican con otitis media, pacientes que empiezan a complicarse con sinusitis, y ya hemos hablado de las neumonías. Vamos a ver este otro caso. Ayuda. Podemos asumir una etiología bacteriana cuando el cuadro persiste más de 10 días sin mejoría de los síntomas en un paciente con sinusitis, por si acaso ahora estamos hablando. ¿Sí o no? ¿Podemos asumir etiología bacteriana cuando el paciente tiene un cuadro más de 10 días, sí o no? Sí. Sí. Muy bien. Para el diagnóstico definitivo de sinusitis se necesita tomografía. No. Muy bien. El tratamiento empírico de primera línea es con amoxicilina. Levanten la mano quienes dicen sí. Levanten la mano quienes dicen no. Ok. Ahorita vamos a ver las respuestas. La duración del tratamiento es de 7 a 10 días. Sí. Sí. Imagínense que ni para una neumonía es ese tiempo. Olvídense, ahora ya nos vamos a lo que son los tratamientos más cortos. ¿Ya? El tratamiento de segunda línea es con macrólidos. No. Ahora vamos a ir revisando antibióticos. En caso de falla del tratamiento está indicado el cultivo de secreción por punción de senos maxilares. Sí. En caso de falla del tratamiento está indicado la punción. Díganme quién de ustedes alguna vez ha visto o ha escuchado a algún paciente que le da punción maxilar. Ahí vamos a tener la respuesta. La única verdadera podemos asumir que puede ser de etiología bacteriana cuando no mejora a los 10 días, sí. Todas las demás, no. Ahora vamos a ver. ¿Qué es la sinusitis? Es la inflamación de la mucosa nasal y de los senos paranasales. Tiene una duración menor a 4 semanas. La mayoría de los casos son secundarios a infecciones virales. Tiene una incidencia anual del 13%, 1 de cada 7 adultos presenta, tiene más frecuencia en mujeres, 2 a 1, mayor incidencia entre 45 a 74 años, según algunos estudios, la indicación frecuente de tratamiento de antibiótico, y el 81% de los casos, pues, viene como una rinosinusitis, ¿no? Un resfrío o una rinofaringitis mal curada. Entonces, miren, si vemos aquí, la mayor parte de las veces es de etiología viral, no ameritaría tampoco antibióticos, ¿ya? Y el 2 al 10% recién vendría a ser de origen bacteriano. ¿Quiénes generalmente los van a causar dentro de lo que son los bacterianos? Tenemos el Streptococcus pneumoniae, seguido de Haemophilus influenzae, esos son los más importantes. ¿Cómo va a venir la clínica? Vamos a tener congestión nasal, rinorrea, vamos a tener dolor facial en senos paranasales, si es en esa región de la sinusitis. Vamos a tener hiposmia, anosmia, tos, cefalea y tiene una duración de, hemos dicho nuevamente, hasta 4 semanas. ¿Ya? Vamos a tener también un valor que nos va a indicar en qué momento también nos va a ayudar con la cuestión de los antibióticos o por lo menos para llegar al diagnóstico. ¿Ya? Cuando creemos etiología bacteriana tenemos que tener 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores. ¿Quiénes están entre los criterios mayores? Descarga nasal purulenta, que diga el paciente que está con secreción verdosa, descarga posterior nasal purulenta, congestión, obstrucción nasal, congestión facial, dolor facial, hiposmia, anosmia y la temperatura mayor a 39 grados. Criterios menores: cefalea, otalgia, halitosis, dolor dental, tos, fiebre, temperatura menor a 39, fatiga. Y aquí va una de las preguntas. Si el paciente tiene persistencia y no mejora los síntomas mayor a 10 días, creemos de etiología bacteriana. O sea que si es de etiología viral, tiene que autolimitarse menor a 10 días. O paciente con signos y síntomas graves que presente más de 3 a 4 días desde el inicio de los síntomas. O paciente que haya mejorado
pero que al quinto o sexto día de estar mejor, el paciente empiece con un cuadro clínico nuevamente agravado. Ahí pensaríamos de origen bacteriano. ¿El diagnóstico de la sinusitis es por tomografía, hemos dicho hace rato? No. ¿Cómo es el diagnóstico? Muy bien. No he indicado los estudios de imagen, solamente cuando se pueda pensar en complicaciones, ¿ya? En caso de que el paciente no mejore con antibióticos, ¿ya? Ahí podemos pensar en hacer un cultivo de secreciones obtenido por rinoscopía. Muy pocas veces se realiza la punción de seno maxilar. Y miren, a diferencia de lo que necesitamos en un cultivo normal, más de 100.000 unidades formadoras de colonia, en este caso, como es toma directa, solamente para decir que un cultivo sea positivo necesitamos más de 10.000 unidades formadoras de colonia. Tratamiento de primera línea, que hemos dicho en el anterior, amoxicilina, ¿verdad? Pero no, es amoxicilina más ácido clavulano. Si no hacen esta combinación, tienen una alta probabilidad de recaer en el paciente, ¿ya? Vamos a usar cada 8 horas en caso de que sea 500 bajo 125, en caso de que sea cada 12 horas la de 875. Segunda línea, doxiciclina. Ahí estamos, nuevamente hay un estudio donde compara amoxicilina pura más amoxicilina más ácido clavulánico, la cual corrobora que el amoxicilina más clavulánico tiene mejor efecto en lo que es el Haemophilus influenzae y en la catarrhis, ¿ya? Si tenemos alergia a lo que son los betalactámicos, nos pasamos a la segunda línea, lo que es la doxiciclina, que era nuestra segunda línea de inicio, o las quinolonas como lo que es la levofloxacina o la moxifloxacina. ¿En quiénes vamos a creer que los pacientes puedan tener además resistencia antimicrobiana? En pacientes mayores de 65 años, pacientes que vengan de casas de asistencia, casas hogares, uso de antibióticos recientes menor a un mes, pacientes que hayan tenido hospitalización los 5 días previos, presencia de complicaciones o presentación ya de cultivos que tengan resistencia, pacientes inmunocomprometidos, pacientes que ya tengan antecedentes de resistencia a la penicilina, ¿ya? Entonces, en estos pacientes vamos a sospechar ya desde el inicio que puedan tener resistencia antimicrobiana. ¿Ustedes van a iniciar con la primera línea? No. En estos casos nos vamos a segunda línea. En caso de riesgo de resistencia antimicrobiana o falla el tratamiento empírico inicial, podemos dar dosis altas inclusive de amoxicilina, que no es lo ideal, o pasarnos directamente a la doxiciclina o pasarnos a lo que son las quinolonas con levofloxacina y moxifloxacina. ¿Cuándo se considera falla el tratamiento inicial? Cuando hay un empeoramiento de los síntomas a las 72 horas. Eso acuérdense en todo manejo de antibiótico. El paciente tiene un tiempo de impregnación antibiótica a las 72 horas. Si a las 72 horas el paciente no mejora de cualquier tipo de infecciones que ustedes tengan, estamos hablando de una resistencia antimicrobiana. Por lo tanto, hay que empezar a rotar el antibiótico, ¿ya? Bueno, lo mismo, falta de mejoría tercero o quinto día. Manejo. Una sinusitis, hidratación, calor local en la zona donde presente congestión, ¿ya? Senos paranasales generalmente van a haber más en los niñitos, ¿no? Cuando hay dolor en la cabeza, cuando están con sinusitis les ponen las compresas tibias, ¿ya? Lavados nasales también funciona muy bien. Podemos utilizar fisiológico, ahora hay fisiológico nasal para que empiece a descongestionar. Y no se olviden, no se recomienda antihistamínicos ni esteroides en estos pacientes. ¿Cuáles van a ser las complicaciones de una sinusitis? Absceso cerebral, meningitis, todo lo que tenga que ver con cabeza por lo cerca que está, ¿verdad? Enfisema subdural, absceso epidural, trombosis del seno venoso es lo peor que nos puede pasar. Entre los extracraneales tenemos celulitis periorbitaria, absceso superóseo. En estos casos sí está indicada la tomografía. Esto es lo mismo que hemos hablado, nos vamos a pasar al siguiente cuadro. ¿Tienen clase después? ¿Sí o no?
Bueno, quien dice sí está invitado a las 8 de la noche a ir a su clase. Ya, caso clínico número 2. Tenemos paciente de 56 años con diagnóstico de hipertensión arterial sistémica e incontinencia urinaria. Acude a urgencia por dolor de garganta, tos seca de 5 días de evolución, niega fiebre, alergias. Al examen físico se encuentra con signos vitales estables, sin adenopatías. Esta es su faringe. ¿Qué tenemos? ¿Hay amígdalas hipertróficas? No. ¿Solicitarían algún laboratorio para este paciente? No. ¿Solicitarían o no? ¿Por qué sí? Paciente no tiene ni fiebre. En realidad no presenta ningún síntoma más que odinofagia. ¿Amerita laboratorios? No. No. ¿Qué diagnóstico integrarían en este paciente? Etiología. Puntajes de Centoria lo vamos a ir viendo ahorita conmigo. ¿Qué tratamiento le indicarían a este paciente? Viral. Paliativo. Sintomático. Pero ahora nos vamos a complicar un poco más la vida. Hombre de 38 años con diagnóstico de diabetes, obesidad, acude a urgencia con dolor de garganta, fiebre de 38,5 de 3 días de evolución, niega tos, niega congestión nasal y alergias. Al examen físico, signos vitales estables con adenopatías cervicales y este es su faringe. ¿Qué hay en faringe? Placas. ¿Qué más? ¿Cómo están esas amígdalas? Inflamadas. Bien. ¿Solicitarían algún laboratorio? Sí. ¿Por qué? Es un paciente de 38 años sin antecedentes patológicos. No. Tiene diabetes. Ay, yo soy la culpable, perdón. ¿Solicitarían algún laboratorio? Sí. ¿Qué diagnóstico integrarían a este paciente? Bueno, la amigdalitis. Bacteriana. Muy bien. ¿Qué puntaje de Centor le dieran? Eso vamos a ir viendo. ¿Qué tratamiento le indicarían a este paciente? Sí, con ácido clorhídrico. Y si yo les digo, esa es la imagen, pero hasta por la imagen pueden identificar el patógeno, ¿qué me dirían? ¿Qué tipo de faringoamigdalitis sería? ¿Para allá qué? Estreptocócica. ¿Faringoamigdalitis qué? Estreptocócica. Faringoamigdalitis estreptocócica. Tratamiento. Amoxicilina con ácido clorhídrico. En este sí, vamos a dejar antibiótico con amoxicilina, podemos dejar antiinflamatorios, nos puede servir inclusive hasta la dexametasona. No me pueden dar dexametasona en estos casos si no van a dar antibióticos. Me van a inmunodeprimir peor al paciente, ¿ya? Vamos a ver este otro caso. Paciente de 26 años, este les va a gustar. Paciente de 26 años, previamente sano, acude a la urgencia por dolor de garganta, fiebre de 39,2, 2 días de evolución. Al interrogatorio refiere que un día anterior a los síntomas fue a una fiesta y al día siguiente despertó con una mujer desconocida. Niega alergias, signos vitales estables, está con adenopatías y esta es su faringe. ¿Se están sintiendo identificados por aquí? Ya. Diagnóstico